Solo sé que en tercer grado la mayoría de los niños se resisten a las reglas. Sin embargo, Todd no está dentro de los parámetros normales. Se desata la Tercera Guerra Mundial siempre que le digo que haga algo que no quiere hacer. Y como todas las pruebas intelectuales y cognoscitivas son normales, tan solo me preguntaba cómo andarían las cosas por casa. Sherry dejó de contener las lágrimas, hundió su cabeza en las manos y lloró desconsoladamente por unos minutos, sintiéndose abrumada por todo. Finalmente, su llanto se apaciguó. Lo siento, creo que hoy no es el mejor de los días para esto. Sherry hurgó en su bolso en busca de un pañuelo de papel. No, no, es más que eso. Jean, necesito ser franca contigo. Los problemas que tienes con él son iguales a los míos. Walt y yo tenemos una verdadera lucha con Todd para lograr que le importe algo en casa. Mientras estamos jugando, conversando, no puedo imaginarme un hijo más maravilloso que Todd. Pero si, llegado el momento, tengo que disciplinarlo, sus rabietas son mayores de las que puedo soportar. Supongo, entonces, que no tengo ninguna solución para ofrecerte. Gina sintió lentamente. En realidad, Sherry, sirve de mucho saber que el comportamiento de Todd también es un problema en casa. Al menos ahora podemos poner nuestras cabezas a trabajar juntas para encontrar una solución. 5:15 p.m. Recordemos, bueno, te cuento un poquito. Están hablando como de una rutina que tiene una persona y su mamá la fue a visitar. Y ella está viendo todo el proceso que ella vive a diario con su día a día. 5:15 p.m. Sherry se sintió extrañamente agradecida por el tránsito de la hora pico. Por lo menos, aquí no hay nadie que tire de mí, pensó. Aprovechó el tiempo para planificar cómo resolvería las próximas crisis: los niños, la cena, el proyecto de Jeff, la iglesia y Walt. 6:30 p.m. Por cuarta y última vez, la cena está servida. A Sherry le molestaba mucho gritar, pero ¿qué otra cosa podría hacer? Los niños y Walt siempre parecían arrastrar los pies hasta la mesa cuando se les antojaba. La mayoría de las veces, la cena ya se había enfriado para cuando todos se hallaban sentados. Sherry no tenía ni la más remota idea de cuál sería el problema. Sabía que no podía hacer la comida, porque era buena cocinera. Además, una vez sentados a la mesa, se tragaban la comida en un santiamén. Todos excepto Amy. Sherry volvió a inquietarse al ver a su hija sentada en silencio, que picoteaba distraída su comida. Amy era una niña muy sensible y adorable. Porque era tan cohibida, nunca fue extrovertida. Prefería pasar el tiempo leyendo, pintando o simplemente jugando en su dormitorio, pensando en cosas. Cariño, ¿qué cosas?, le preguntó Sherry. Cosas, era siempre la respuesta. Sherry sentía que su hija la dejaba fuera. Soñaba en conversaciones de madre a hija, charlas solo entre nosotras dos, ir de compras, pero Amy no invitaba a nadie a su escondite muy celosamente guardado. Sherry se moría de ganas de acariciar ese lugar inalcanzable del corazón de su hija. 7 p.m. Estaban por la mitad de la cena cuando sonó el teléfono. Tenemos que conseguirnos un contestador para que se encargue de estas llamadas durante la cena, pensó Sherry. Tenemos tan poco tiempo para pasar juntos en familia. Luego, justo en el mismo instante, otro pensamiento familiar afloró. Quizá alguien me necesita. Como siempre, Sherry obedeció a esta segunda voz y saltó de la mesa para atender el teléfono. Se le fue el alma al piso cuando reconoció la voz del otro lado de la línea. Espero no interrumpir nada, dijo Phillips Renfrew, la líder de ministros femeninos de la iglesia. De ningún modo, mintió Sherry otra vez. Sherry estaba en un aprieto, dijo Phillips. Margie iba a encargarse de la coordinación de actividades en el retiro espiritual, pero se ha excusado. Dijo que tenía prioridades en su hogar. ¿Podrías darnos una mano? El retiro espiritual, Sherry casi había olvidado que ese fin de semana era la reunión femenina anual de la iglesia. Había estado proveniendo poder dejar a los niños y a Walt en casa y pasear 2 días entre las hermosas montañas, ella a solas con el Señor. La posibilidad de estar solas le atraía todavía más que las actividades del grupo planificadas. Tomar el lugar de Margie como coordinadora de actividades significaba que debía renunciar a ese precioso tiempo a solas. No, no resultaría. A Sherry no le quedaba más remedio que decir que, automáticamente, intervino su segundo patrón de pensamiento. Sherry, qué privilegio servir a Dios y a esas mujeres. Al dar una pequeña porción de tu vida, dejando de lado tu egoísmo, puedes producir un gran cambio en algunas vidas. Piénsalo 2 veces. Sherry no tuvo necesidad de pensarlo 2 veces. Había aprendido a responder sin discusión a esta voz conocida, como respondía a la voz de su madre, a la de Phillips y posiblemente también a la de Dios.
No importaba a quién perteneciera la voz, era demasiado fuerte para pasarla por alto. Ganó la fuerza de la costumbre. Encantada de poderte ayudar, le respondió Sherry a Phillips. Hazme llegar lo que sea que ya haya preparado Margie y me pongo a trabajar. Phillips suspiró, visiblemente aliviada. Sherry, sé que es un sacrificio. Yo misma lo he tenido que hacer muchas veces por todos los días, pero es en esto consciente la vida abundante del cristiano. ¿No es así? Somos sacrificios vivientes. Si tú lo dices, pensó Sherry, pero no podía dejar de preguntarse cuándo le llegará el turno a la parte abundante. 7:45 p.m. La cena terminó. Sherry observó cómo Walt se arrellanaba frente al televisor para ver el partido de fútbol americano. Todd levantó el teléfono, preguntando si podía invitar a sus amigos a jugar a casa. Amy se deslizó fuera de la habitación sin que nadie reparara en ella. Los platos quedaron sobre la mesa. La familia de algún modo todavía no entendía que había que lavar los platos, pero quizá los niños eran todavía demasiado pequeños para eso. Sherry comenzó a recoger la mesa. 11:30 p.m. Hace años, Sherry hubiera podido lavar los platos después de cenar, acostando a los niños en una hora, acostando a los niños en hora y terminando el proyecto encargado por Jeff sin dificultad. Una taza de café después de la cena y el flujo de adrenalina que acompañaban las crisis y los plazos. Lo hubiera impulsado a realizar cualquier proeza de productividad. No en vano la llamaban Super Sherry. Pero últimamente era evidente que cada vez que se le hacía más difícil, el estrés no daba resultados como antes. Cada vez más tenía dificultad para concentrarse, se olvidaba de las fechas y plazos, y ni siquiera le preocupaban mucho. De todos modos, a pura fuerza de voluntad, había terminado la mayoría de sus tareas. Posiblemente la calidad del proyecto de Jeff no tuvo la calidad deseada, pero estaba demasiado resentida para sentir remordimiento. Pero le prometía a Jeff que lo haría. Pensó Sherry. No es su culpa, es mía. ¿Por qué no puedo decirle lo injusto que era que él me cargara con sus obligaciones? No había tiempo para esa hora. Tenía que seguir con la tarea más importante que se había propuesto para esa noche, su conversación con Walt. Su noviazgo con Walt y los primeros años de matrimonio fueron gratos. Ella había estado confundida, pero Walt era decidido. Ella se sentía insegura, pero él se sentía firme y seguro. No era que Sherry no hubiera contribuido nada al matrimonio. Ella había notado que Walt no era capaz de vincularse emocionalmente, por lo que había asumido la responsabilidad de proveer el afecto y el amor del que la relación carecía. Dios ha armado un buen equipo, se decía a sí misma. Walt tiene el liderazgo y yo tengo el amor. Esto la ayudaba a soportar sus momentos de soledad cuando él parecía no entender que ella se sintiera herida. Bueno, familia, seguimos aquí. Hemos llegado a la página 24. Nos veremos pronto. Un abrazo.